Hola, ¿qué tal? Nuevamente con ustedes en la materia de inserción al derecho. Soy el licenciado Chacón y hoy estaremos en la sesión número 19 hablando precisamente de lo que ya hemos estado comentando desde la sesión anterior, que se trata de las obligaciones. Todo mundo tenemos obligaciones. Sabemos que todo derecho implica también una obligación, que es difícil que haya derechos solos, los hay, que no impliquen una obligación determinada, pero normalmente siempre van acompañados de ciertas obligaciones. En esta ocasión continuaremos hablando de las obligaciones y bueno, por supuesto hablaremos en el objetivo particular que sobre todo pretende que el alumno comprenda la importancia de las obligaciones y de su concepto. El objetivo específico, como ya lo saben, es que al concluir el alumno comprenderá el concepto, las fuentes y la clasificación de las obligaciones. Y lo más importante de todo esto es precisamente la aplicación efectiva de los conceptos básicos de las obligaciones. Obligaciones encontramos en todos los actos de nuestra vida. Todo acto jurídico que intervenga en el mundo del derecho, por supuesto que implica una cierta obligación. Quizá la obligación de respetar la ley, quizá la obligación de cumplir con aquello que nos hemos comprometido en atención a un contrato, quizá también obligado por una ley, etcétera. La fuente de las obligaciones, como ya lo adelantábamos, es el contrato, el cuasicontrato, delito, cuaselito, la ley sobre todo, y el acuerdo de voluntades que se da entre las partes. Es lo más importante, el principio famoso del pacta sunt servanda, que lo pactado por las partes es ley, es el que aplica en la teoría contractualista de estos actos jurídicos, es decir, que la voluntad es lo más importante para la fuente o como considerado como fuente de las obligaciones. Tenemos ya por lo que hace a la clasificación de las obligaciones en el tema 6.3, tenemos muchos tipos de obligaciones. La verdad es que los códigos civiles nos ayudan a determinar esa clasificación de obligaciones, pero la doctrina abunda mucho más en esta clasificación de obligaciones. Por ejemplo, si observamos su lámina podemos advertir las obligaciones ambulatorias. Estas obligaciones existen en las que ya sea el acreedor, ya sea el deudor o incluso ambos al mismo tiempo no estén individualizados al momento de constituirse la obligación y las cualidades del acreedor y deudor recaigan sobre las personas que se encuentren en determinada situación. Es decir, son situaciones específicas que a veces la obligación estará en una determinada persona o dependiendo de las circunstancias podrán estar en otra persona. En algunos casos están en el deudor, en otros casos están en el acreedor. Debo decir que la mayoría de los casos son obligaciones recíprocas. El acreedor tiene obligaciones, por ejemplo, entregar una cosa, y el deudor también tiene obligaciones, satisfacer la contraprestación, que es el pago por esa cosa determinada. Tenemos obligaciones parciarias. Cada uno de los sujetos tiene derecho solamente a una parte del crédito en el caso de que existan varios acreedores. Cada uno de ellos solo deberá, solo le corresponde una parte de la deuda si es que existen además varios deudores. Nosotros en los tribunales conocemos esa situación como litisconsorcio activo o como litisconsorcio pasivo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hay litisconsorcio implica una, si dividimos, litis es conflicto y el consorcio pues implica que son muchos los que están en litigio. Y en este caso el litisconsorcio activo son muchas personas que se encuentran demandando, es por eso lo de activo, porque son los que demandan, es la parte actora, la parte que está requiriendo, en todo caso serán los acreedores. Y demandan conjuntamente, por eso se llama un litisconsorcio activo. Por otro lado, tenemos el litisconsorcio pasivo, que es cuando hay varios deudores, hay varios obligados, y en consecuencia los demandamos a todos y cada uno de ellos. Hay obligaciones parciarias o parciales cuando cada uno de ellos tiene una determinada obligación. Hay una obligación solidaria cuando todos están en un mismo nivel. Y bueno, vamos a hacer la distinción entre una obligación solidaria y una obligación
subsidiaria, y para ello voy a utilizar el pizarrón que nos puede ayudar a ejemplificar de una mejor manera esta situación. Es bien fácil ubicar la diferencia entre obligaciones solidarias y obligaciones subsidiarias. Una obligación subsidiaria la tenemos, imagínense que este es un deudor, un obligado, y este es otro. Esta es una obligación subsidiaria, porque nosotros no podemos requerir más que a uno de los dos. Si es el caso de que el obligado principal, que es este, no nos paga, nos vamos solo en ese momento en contra del otro. Pero si resulta que este primero nos paga la deuda, nunca vamos a poder ir en contra del otro obligado subsidiario. Nosotros nunca vamos a poder ir primero con él. Primero tenemos que agotar las instancias, primero con el obligado principal y luego con su obligado subsidiario. Esto es la obligación subsidiaria, pero una obligación solidaria la podemos ubicar de esta forma diferente. Tenemos al obligado principal y tenemos al obligado solidario. Si se dan cuenta, en la obligación subsidiaria se encuentran uno arriba del otro. No podemos ir en contra de este sin antes haber ido con este y no haber podido satisfacer nuestro crédito. Sin embargo, en la obligación solidaria los encontramos al mismo nivel, se encuentran en el mismo grado de responsabilidad. No es una responsabilidad parcial, es una obligación al mismo nivel, es una obligación total, de tal suerte que podemos requerir a este, o incluso podemos requerir a los dos al mismo tiempo para efecto de que sea cumplida esa obligación. Esta es una obligación solidaria al mismo nivel y esta es una obligación subsidiaria, uno primero, y solo hasta que este primero no nos pague nos vamos en contra del otro. Dicho lo anterior, es importante señalar que tenemos que ubicar esta diferencia entre los diversos tipos de obligaciones que podemos encontrar en nuestro sistema jurídico. Por otro lado, haciendo énfasis en lo que he comentado y en la explicación que he hecho respecto de las obligaciones solidarias, diremos lo siguiente: cada acreedor tiene derecho al crédito íntegro o cada deudor debe pagar la deuda en su totalidad. El pago efectuado por uno de los deudores extingue la obligación y, por supuesto, libera a los demás deudores. Por supuesto que ese acreedor que paga tendrá acción para ejercitar en contra de los otros obligados, pero de alguna manera en algunos contratos, en algunos actos jurídicos, salvo los títulos de crédito, podrá liberar a todos los demás obligados. Esta es una obligación colateral o solidaria en donde vamos a poder identificar a los deudores en un mismo nivel, en un mismo plano. Interesantísima esa figura porque podemos requerir a cualquiera de los dos como si fuera el obligado principal. Es muy común en los famosos títulos de crédito, un pagaré, una letra de cambio, sobre todo un pagaré. La letra de cambio ha entrado en desuso desde hace muchos años, lo que hoy se utiliza es el pagaré. Cuando una persona suscribe un título de crédito de los llamados pagaré, en atención al artículo 5 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito que se aplica en todo el territorio nacional, que nos dice que son títulos de crédito cualquier documento necesario para ejercitar el derecho literal que en él se consigna. ¿Qué quiere decir todo eso? Que es un papelito que necesitamos presentar para que nos sea pagado. Necesitamos presentarlo para que en ejercicio de la acción cambiaria nos cambien ese papelito a cambio de, nos cambien ese papelito por una cantidad de dinero. Y bueno, en una obligación solidaria se da cuando una persona suscribe el título de crédito, el pagaré, avalando el pago total de la cantidad. Es decir, si una persona pone su firma en un título de crédito, en un pagaré, se está obligando cambiariamente, se está obligando a pagar también el título de crédito. Y es una obligación solidaria cuando se trata de la figura del aval. Ojo, es muy posible que solamente queremos pagar una determinada parte. Si avalamos solo 10,000 pesos, por ejemplo, es perfectamente válido, pero tenemos que poner esa manifestación. Avalo solo por 50,000 pesos, cuando el título de crédito es de 100,000 pesos, por así decirlo.
Pero mucho cuidado, porque si nosotros no ponemos esa mención de que sea una menor cantidad y solamente firmamos, en realidad nos estamos obligando por la totalidad de los títulos de crédito. Y estamos obligándonos de una manera solidaria. El obligado principal subsiste y el aval. Es muy común que las personas le pidan a sus amigos, a sus familiares, que firmen como aval. Tengan mucho cuidado cuando hacen este tipo de situaciones, porque en realidad están poniendo en peligro no solo el patrimonio de ustedes, sino el patrimonio de toda su familia. Por lo tanto, esa obligación solidaria en los títulos de crédito, en el pagaré sobre todo, debe tomarse con la debida precaución, ya que nos estamos obligando a una situación equilibrada, es decir, el acreedor nos va a poder requerir al aval, incluso primero, incluso antes que el obligado principal, el que en realidad debe el dinero, pero a final de cuentas, en atención a esta característica de la solidaridad, se encontrarán al mismo nivel y cualquiera de los dos tiene la obligación de pagar. Clasificación de las obligaciones. Hay otra clasificación que también es recogida por el Código Civil, que atiende al objeto del que se trate. En toda relación jurídica, como ya lo hemos comentado en sesiones anteriores, tenemos sujetos, objeto, que es lo más importante, que son los requisitos de existencia del acto jurídico. Para que un acto jurídico pueda tener presencia en el mundo del derecho, tenga existencia, necesitamos el objeto y los sujetos. Los sujetos como las partes contratantes, comprador, vendedor, mutuante, mutuatario, comodante, comodatario, arrendador, arrendatario, etcétera. Son las partes, los sujetos, los individuos que están celebrando el acto de voluntad. Mientras que, por otro lado, el objeto es lo que se busca con esa relación jurídica: comprar o vender algo, un inmueble, un carro, un inmueble que se pretende arrendar, un objeto que se pretende prestar, etcétera. Ese es el objeto. Y bueno, en atención al objeto también encontramos esta clasificación que puede resultar interesantísima. Además, decimos 1 o A, obligaciones divisibles e indivisibles. Quizás su mismo nombre lo dice. Las obligaciones divisibles son aquellas que se pueden partir, son aquellas que se pueden tomar de manera aislada, mientras que las obligaciones indivisibles son aquellas que se hacen conjuntamente y que, si se quisiera hacerlas de manera aislada, se desnaturalizaría y en consecuencia operaría el incumplimiento. Son divisibles cuando la prestación se puede cumplir de forma fraccionable. En las indivisibles, evidentemente, es todo lo contrario. Por ejemplo, la entrega de una cosa. En el caso del contrato de compraventa de un bien inmueble, no le podemos entregar solamente una recámara, o no le podemos al comprador entregar solamente pues la mitad de la casa, digamos el primer piso, la planta baja, y la planta alta no entregársela. Son obligaciones que son indivisibles, porque deben hacerse en conjunto, completas, no de manera fraccionada. Por ejemplo, hay obligaciones fraccionadas o divisibles. Por ejemplo, el pago de una cantidad de dinero en un contrato de mutuo, en donde se compromete el deudor a pagar en partes. Son contratos con una parcialidad específica, es decir, cada mes van pagando de manera escalonada o de manera parcial con su obligación, y entonces por supuesto que es una obligación que se va fraccionando mes con mes. Por otro lado, tenemos las obligaciones genéricas y las obligaciones específicas. Quizá su mismo nombre también nos adelante un poco de información. Las obligaciones genéricas tienen que ver con situaciones bastante ambiguas en algunos casos. Las obligaciones específicas son concretas, son precisas, como vamos a ver. Son aquellas en las que el deudor está obligado a entregar un objeto indicado solo por su género. Esas son obligaciones generales, es decir, entregar la cantidad de 50,000 pesos, la cantidad de 50,000 pesos. Pues el obligado podrá pagar esos 50,000 pesos en cheque o en billetes de
50 pesos, de 100 pesos, etcétera. Es una obligación que es de manera genérica, se cumple de manera genérica porque no se pretende individualizar. Las obligaciones específicas son así, individualizadas, en donde el objeto está perfectamente definido. Por ejemplo, pagar, no sé, lo que resulte de un bien en específico, o dicho de otra forma, una obra de arte, un cuadro que está evaluado en una determinada cantidad de dinero para efectos de seguro, pero en realidad, como es una obra artística insustituible, pues no puede ser quizá con toda precisión ser valuado, porque tiene situaciones estimativas que difícilmente se podrán cuantificar económicamente. Esa obligación será individualizada porque es la entrega de ese cuadro. Otra situación podría ser una obligación de hacer, pintar una casa. Bueno, pues evidentemente no puede ser sustituible ese cumplimiento de obligación consistente en pintar una casa o en pintar una obra de arte o alguna situación por el estilo. Obligaciones genéricas y obligaciones específicas. Obligaciones genéricas se pueden aplicar cualquiera que sea del mismo género, mientras que las individualizadas debe ser con toda puntualidad el cumplimiento de esa obligación específica. Luego tenemos las obligaciones alternativas, pero también las obligaciones facultativas. Las alternativas establecen dos o más prestaciones de las cuales el deudor solo debe cumplir una cosa. Tiene la posibilidad de elegir o una u otra. Son, por ejemplo, en materia penal, las penas conmutativas o alternativas, que se puede elegir entre irse a la cárcel o pagar una suma determinada de dinero. Son conmutativas. Se puede conmutar la pena, en lugar de pasar 6 meses de prisión, normalmente es para delitos que no son graves, puede cambiar la pena privativa de libertad por pagar una suma determinada de dinero. La elección corresponde al deudor, salvo que hubiera convenio o en contrario. Las obligaciones facultativas solo se establecen en una sola presentación, pero en algunos casos el deudor tendrá la posibilidad de liberarse cumpliendo con otra. Por ejemplo, tiene la obligación de pagar una suma determinada de dinero, pero al mismo tiempo el deudor y acreedor tienen o poseen la calidad de acreedores y deudores recíprocos. En ese caso puede solicitar la compensación y es una facultad que tiene o una forma facultativa que tiene el deudor para cumplir con la obligación. Tú me debes, yo te debo, a final de cuentas hacemos una especie de trueque, se cancela, se compensa la obligación recíproca y en consecuencia ambos quedamos liberados de esa obligación. Son las obligaciones llamadas facultativas. Interesantísimas estas obligaciones facultativas, porque pueden generar diversas implicaciones en el mundo del derecho. Teniendo otras clasificaciones de las obligaciones, nos toca ver aquella que tiene que ver con la eficacia procesal, aquella que tiene que ver precisamente con el proceso, con la posibilidad de acudir a un órgano jurisdiccional a dirimir cualquier controversia. Por ejemplo, tenemos las obligaciones civiles, que son aquellas que están dotadas de acción para exigir su cumplimiento, están dotados de eficacia procesal. Y aquí me acuerdo la clásica frase de Norberto Bobbio, por lo que hace a los derechos humanos, que nos decía que no importa que haya un catálogo específico, puntual de derechos humanos, si no hay un medio efectivo que nos ayude a asegurar su debido cumplimiento. Es decir, si no tenemos un procedimiento específico para defendernos ante esas arbitrariedades, bueno, de nada sirve que estén catalogadas en un ordenamiento jurídico cualquiera que éste sea. Por otro lado, tenemos las obligaciones naturales.
Aquellas no están provistas de un medio judicial para obligar al deudor a cumplir. La gran diferencia lo podemos entender en las famosas garantías individuales por aquello de la eficacia procesal y a los derechos humanos porque es una obligación natural que tienen los individuos, pero sobre todo el Estado, de respetar los derechos humanos de las personas. Pero en realidad la Comisión Nacional de Derechos Humanos en nuestro país es la que se encarga de dirimir este tipo de conflictos, hace labores de investigación, emite recomendaciones no vinculativas, es decir, que no obligan a las partes, pues, constituyéndose en un órgano más bien de índole moral, porque no tiene la facultad de coerción, es decir, no puede hacer cumplir sus determinaciones. Y en todo caso podrán ser, dirán algunos autores, como las llamadas a misa, que quien quiera las cumple y quien no quiera no las cumple. Por eso no están dotados de eficacia procesal, porque no hay la facultad de coerción, que es la posibilidad de obligar a la autoridad o a la persona específica a que cumple con la determinación que emite ese órgano. Por su lado, las obligaciones civil siempre estarán dotadas de eficacia procesal porque tenemos acciones específicas para deducir ante los tribunales nuestros derechos. Y los encontramos casi la mayoría de esas acciones a partir del artículo 1 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal y su símil en los estados de la República, que nos dice que cualquier persona que se sienta con derecho podrá acudir a los tribunales y a partir del artículo 2 y en adelante, hasta como por el 15, 20, incluso creo que antes, nos habla de las acciones que se tienen. Por ejemplo, acción reivindicatoria, que es cuando solicitamos que si somos propietarios de un bien inmueble, nos regresen la posesión de ese bien inmueble toda vez que somos propietarios de esa cosa. Si llegamos y sacamos a la fuerza a esas personas que se encuentran habitando nuestro bien inmueble, estaremos cometiendo un ilícito, porque debe haber una declaración judicial, toda vez que, mal o bien, esas personas que se metieron tienen la posesión material del inmueble. Si la sacamos, estaremos cometiendo el delito de despojo, lo cual traerá implicaciones jurídicas mucho más graves. Por lo tanto, tenemos la acción civil, que es la acción reivindicatoria, que es demandar al tribunal que se nos restituya la posesión de ese bien inmueble para que podamos gozar y disfrutar del mismo. Por otro lado, tenemos la acción pauliana, la acción plenaria de posesión, tenemos la acción hipotecaria, cuando una persona acreedor tenga su crédito garantizado con hipoteca, podrá intentar la vía especial hipotecaria, aunque en realidad se tienen tres posibilidades: la hipotecaria, la ejecutiva y la ordinaria. Tiene esas tres posibilidades. Pero también cuando pretendemos usucapir, es decir, adquirir la posesión, lo hemos adelantado desde hace algunas sesiones, pretendemos adquirir la propiedad de un bien inmueble por el simple paso del tiempo, acreditando la calidad, la posesión, 5 años de buena fe, 10 años de mala fe, en calidad de dueño, de forma pública, pacífica y continua, y adquirimos la propiedad de ese bien inmueble. Y así como estas acciones civiles que están dotadas de eficacia procesal, al tener la posibilidad de acudir ante los tribunales a deducir nuestros derechos, habrá otras obligaciones naturales que no están provistas de un medio judicial para obligar al deudor coercitivamente a cumplir con sus obligaciones. Casos de las obligaciones naturales, para precisar, tenemos las obligaciones contraídas por los esclavos, que hoy en nuestro país, en atención al párrafo 2 del artículo 1 de la Constitución, que prohíbe terminantemente la esclavitud, no se podría dar. Las obligaciones contraídas entre las personas sujetas a la misma potestad o la patria potestad, es decir, un menor de edad choca un vehículo y causa daños a terceros, ¿quién tiene que pagar esos daños a terceros? Si no hay seguro, los tendrá que pagar el padre o tutor o quien ejerza la patria potestad sobre de él. C,
las obligaciones que nacen del simple pacto, es decir, el acuerdo de voluntades, importantísimas, y la mayor parte de las obligaciones se dan por ese acuerdo de voluntades. D, las obligaciones extinguidas por capitis diminuto, es decir, por una cierta obligación entre las partes que tenga relevancia en el mundo del derecho y que por supuesto tiene que ver con una forma de cumplimentar con una obligación determinada. E, las contraídas por los pupilos sin autorización del tutor. Aquí no hablamos de los que ejerzan la patria potestad, sino hablamos en caso de que no haya personas que tengan que no ejerzan la patria potestad sobre un menor o sobre un incapacitado. En este caso tendremos que ir con un tutor, que hace lo mismo, solo que no es su progenitor. El que ejerce la patria potestad es el progenitor. En algunos casos la patria potestad es automática. En lugar de mantenerla a los padres, toda vez que ellos ya no están, la adquieren los abuelos, sea maternos o sea paternos. En el Estado de México, por ejemplo, son los abuelos maternos. En el Distrito Federal y en otros estados de la República, el juez es el que decide quién continuará con el ejercicio de la patria potestad sobre esos menores. Y bueno, otra forma de clasificar las obligaciones es atendiendo al derecho del cual provienen. Es decir, cuál es el derecho que le da origen a esta obligación. ¿Cuál es el derecho que permite que se presente esta obligación determinada? Y bueno, en este caso las obligaciones pueden ser civiles u las llamadas honorarias. Son civiles las que quedaron reglamentadas por el derecho civil y honorarias las que emanan de un derecho honorario moral que nuestro sistema jurídico no puede existir. Es decir, no tendrían ninguna validez, ningún efecto jurídico. Solamente aquellas que provienen de una ley o del acuerdo de voluntades serán cumplidas. Una obligación, por ejemplo, honoraria o moral podría ser, te veo en tu casa a las 6. Bueno, a final de cuentas no hay un medio jurídico que me exija la reparación del daño toda vez que no llegué a esa hora. Es una cuestión más de tipo moral que nuestro sistema jurídico no tiene ningún efecto. Por otro lado, en el tema 6.3 hablaremos del cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones. Es decir, hay dos formas de cumplir, hay dos formas de hacer las cosas, por la buena o por la mala. En el caso del cumplimiento voluntario es por la buena, por supuesto. Es cuando una persona deudora sabe que tiene una obligación determinada y sabe la fecha específica de cumplimiento de esa obligación, pues la cumple sin ningún problema, de motu propio, es decir, por sí mismo. Mientras que cuando no lo hace así, acontece el incumplimiento de esa obligación y en consecuencia, si queremos obtener el pago de esa prestación, nos tenemos que ir a juicio y demandar a esa persona que incumplió. Por ejemplo, el cumplimiento pago es la forma por antonomasia, por excelencia de extinción de una obligación. Si nosotros advertimos cuáles son las formas en que puede terminar una obligación, cosa que revisaremos un poco adelante también, es el pago de lo debido. Es la forma normal, la forma ordinaria de cumplimentar una cierta obligación. Y puede darse el caso de que el deudor no cumpla, no hay un cumplimiento voluntario. Debo decir que lastimosamente en la mayoría de los casos es así, no hay un cumplimiento de la obligación, sino hasta que se le obliga al deudor a que lo haga por medio del uso de la fuerza pública que tiene el Estado. Y bueno, puede ser que se retrase, es decir, que incurra en mora, y al incurrir en mora, pues, o moratoria, traerá ciertas implicaciones legales.
por ejemplo, en un título de crédito, como comentábamos, en el mismo pagaré del que estábamos hablando, se pactó un interés moratorio del 10% mensual. Bueno, al incurrir en mora, el primer mes, bueno, pues ya está debiendo la suerte principal más un 10%, y el segundo mes sería el resultado de la suerte principal más el 10%, más un 10% todavía, de tal suerte que resultará bastante complicado. ¿Qué es la mora? Es el retraso, como podemos advertir en su lámina, es el retraso que puede ser de dos tipos, culpable o doloso. La culpa se da cuando no se pretendían las consecuencias de derecho, y el dolo es cuando se buscaba esas consecuencias específicas, se hizo la conducta buscando esa consecuencia, es decir, un incumplimiento determinado. El debitoris, es decir, el deudor, en el caso de que el retraso sea imputable a él y la deuda haya sido vencida. Esto es el caso de la mora. Y la otra, del creditoris, es decir, del acreedor, rechaza injustificadamente la oferta de pago que le hace el deudor. Esta es una situación específica bastante interesante. Un deudor tiene el dinero para pagar. El acreedor no le recibe ese dinero dolosamente, porque sabe que si no le recibe ese dinero, no va a cumplir con la obligación, y en consecuencia se va a dar un incumplimiento moratorio, es decir, incurrirá en mora y se generarán intereses. Durante un mes no le pudo pagar, y es porque no lo recibió, y se van pasando los meses. Al final del año, pues será mucho dinero el que deba, a pesar de que ya quería él cumplir con esa obligación. ¿Qué puede hacer el deudor? Evidentemente es un acto indebido que está realizando el acreedor, toda vez que no le recibe el monto de la prestación a que se obligó el deudor. Pero no se queda en estado de indefensión el deudor que quiere hacer frente, pago de sus responsabilidades, de sus obligaciones. Es muy fácil, se puede acudir a la Dirección de Consignaciones del Tribunal Superior de Justicia del Estado de la República al que ustedes pertenezcan, y entonces, en consecuencia, se compra un billete de depósito en Bansefi normalmente, lo que antes era Nacional Financiera, y entonces se anexa al escrito ese billete de depósito y se presenta ante la Dirección de Consignaciones del Tribunal del Estado. Y en consecuencia se da por cumplida la obligación. El acreedor va a pensar que está ganando mucho dinero porque no recibe el pago, y al momento de que demande se va a dar cuenta que pues el deudor ha cumplido perfectamente con sus obligaciones y no podrá requerir ninguna otra prestación, toda vez que ya se ha satisfecho esta obligación. Por otro lado, tenemos el dolo. Existe cuando voluntariamente el deudor no cumple con la obligación, con la intención específica de dañar al acreedor, de dejarlo en un estado de insolvencia, o simplemente por no querer cumplir. Tiene varios elementos. Uno es que consiste en un acto o una omisión del deudor. Cualquiera de esas dos. Puede también tener la intención de llevar a cabo dicho acto. De hecho, esta es la característica específica del dolo. Pretende, piensa, busca esas consecuencias de derecho. En este caso, incumplir, y en consecuencia que el acreedor quede afectado ante ese incumplimiento. Y por otro lado, que este acto traiga evidentemente un perjuicio económico. En ese caso, el acreedor que no ha podido realizar un pago determinado a un acreedor diverso, ha causado el deudor ante su incumplimiento un perjuicio económico en el acreedor, por lo cual deberá demandar o podrá demandar el pago de daños y perjuicios ocasionados por el deudor ante su incumplimiento. Por otro lado, tenemos la culpa, que es cuando el deudor ocasiona un daño al acreedor, pero no buscaba ese daño específico, es decir, fue no fortuito,
porque ese es otro elemento, sino más bien no buscaba ese incumplimiento, no hubo dolo, no hubo el ánimo de afectar al acreedor, simplemente por cualquier circunstancia no se pudo dar. Y bueno, tenemos la culpa lata, que es la culpa grave o que se realiza con excesiva negligencia. La culpa levis o leve, que es la menos grave y que a su vez podría ser in abstracto, es decir, el deudor no observa los cuidados debidos como un buen padre de familia o como un buen ciudadano. Inconcreto es en donde se compara la conducta del deudor con el grado de cuidado que él mismo acostumbra observar en sus demás negocios, es decir, era un administrador, tiene sus propios negocios personales y los administra de forma conveniente, pero él realiza otra administración deficiente, por lo tanto, hay la obligación siempre de que si estamos realizando cualquier otra administración o cualquier acto jurídico, tengamos que realizarlos con la misma diligencia que como lo haríamos con nuestros propios bienes. En esos casos, ante esa negligencia o esa culpa, sea grave o leve, implica un grado de incumplimiento y por supuesto que también es sancionado. Hay algo que exime del cumplimiento de las obligaciones, en algunos casos, que es el caso fortuito o la famosa fuerza mayor. ¿Qué es eso? El caso fortuito se da cuando acontece una situación que tiene que ver más con la fortuna que con los deseos de que sucedan. Evidentemente no intervienen los deseos, más bien es cuestión de suerte, cuestión de fortuna, de que acontezca o de que no acontezca. Y en el caso de la fuerza mayor, en el caso del caso fortuito no se pudo prever, fue un caso fortuito, fue un caso extraordinario, mientras que en el caso de la fuerza mayor, a pesar de que se pudo prever, no se pudo evitar, no hay forma de evitarlo. Por ejemplo, un temblor, en virtud de ese temblor, bueno, ya no se pudo cumplimentar con la entrega de la casa porque la casa se cayó. Eso, a pesar de que se pudo haber previsto de alguna forma, de algún medio tecnológico, la alerta que se da por radio en algunos lugares de la República, a pesar de que se pudo haber previsto, no se pudo detener, no se puede evitar que se diera ese fenómeno. Y bueno, acontecimiento no imputable al deudor que hace imposible el cumplimiento de una obligación determinada. Aquí lo interesante es que esos casos no son imputables al deudor y en consecuencia hay ese incumplimiento no deseado, no buscado por el propio deudor. Y aquí hablamos de un hecho natural o un hecho jurídico. Un hecho natural como un huracán, un temblor, etcétera. Y un hecho jurídico es cualquier otro acontecimiento, por ejemplo, una cuestión de protesta o alguna situación por el estilo. Se debe distinguir, por un lado, por lo que hace a la transmisión de las obligaciones en el tema 6.4, la transmisión del derecho de crédito que se tiene por parte del acreedor y por otro lado la transmisión de la deuda que debe pagar y que está a cargo al deudor, la transmisión de las obligaciones. Una, entre acreedores o entre personas titulares de créditos, se da la transmisión de derechos, lo que se llama en el Código Civil, en los códigos civiles, la cesión de derechos. Por otro lado tenemos la cesión de deudas, la cesión de obligaciones, la subrogación de deudas y de obligaciones. ¿Qué es eso de la subrogación? La obligación que tenía en su esfera jurídica esta persona se transmite a esta otra persona y se subroga, es decir, se transmite, y esta es la nueva obligada o el nuevo facultado para cobrar al deudor.
Hay algunos autores que distinguen la cesión y la subrogación. Algunos dicen que la cesión es para los acreedores y la subrogación solamente se da en el caso de las deudas. Otros dicen que la subrogación aplica para los dos casos, deudas, créditos o deudas, y que solamente es la transmisión de esa esfera jurídica, de ese derecho o de esa obligación a otra persona. Y bueno, el crédito o la deuda pueden en algún momento transmitirse, es decir, el crédito cuando se trata de acreedores, por ejemplo, un pagaré, un título de crédito, para utilizar el ejemplo que hemos estado comentando, un pagaré, puede darse la transmisión de ese título de crédito. Hay dos formas válidas de transmitir un título de crédito, que es por la cesión ordinaria, que solamente advertimos la dación en pago, o una herencia, una persona fallece y tenía dentro de su pecunio un pagaré donde una persona X le debía, bueno, forma parte de su patrimonio y se transmite de manera ordinaria, de manera simple a sus herederos. Pero por otro lado, la mejor forma de transmitir los derechos de un título de crédito es por el endoso. Una persona, acreedor, que es el único facultado, legitimado activamente para poder cobrar ese título de crédito, tiene tres posibilidades, de hecho, de endosos: endoso en propiedad, endoso en procuración y endoso en garantía. Hablaremos solamente del endoso en propiedad. El endoso en procuración es cuando le pedimos a alguien que realice las gestiones de cobro necesarias y que me dé el dinero, y el endoso en garantía es cuando, para respaldar el cumplimiento de una obligación diversa, dejo en garantía ese título de crédito, para efecto de no firmar otro título de crédito. Pero bueno, hablamos del endoso en propiedad. Este acreedor transmite la titularidad de los derechos contenidos en ese título de crédito a otra persona, de tal suerte que esta nos tenemos que olvidar y esta será el nuevo acreedor, la nueva persona legitimada para cobrar el título de crédito. A quien le deberán pagar es a este nuevo, en atención a ese endoso en propiedad. Transmite el crédito, transmite la posibilidad y el derecho de cobrar, mientras que por otro lado, la deuda, las obligaciones también se pueden transmitir o subrogar. El deudor, por ejemplo, lo voy a poner gráfico en el pizarrón para que pueda resultar un poco más fácil entenderlo. Imagínense este bien, es un inmueble, una casa. Tenemos una persona que es el deudor. Esta persona, la pregunta sería si puede hipotecar o si puede vender un bien inmueble que se encuentre sujeto a un gravamen, una hipoteca, un embargo, etcétera. Se encuentra gravado, se encuentra con una carga, que pueden ser cualquiera de esas dos: un embargo por una deuda diversa o una hipoteca por cualquier situación específica. Pero esta persona, la pregunta es si puede venderle ese bien inmueble a otra persona. La respuesta es que sí. Le transmite todo el inmueble a cambio de una cantidad de dinero. Ustedes se preguntarán, pues, ¿por qué buscará comprar una casa que se encuentra con gravamen? Pues porque seguramente si vale 3 millones, el monto de la compraventa a lo mejor será de 2 millones. Y ganará 1 millón de pesos por la transmisión de la deuda. A lo mejor el embargo es por 200,000 pesos. Pues es muy fácil. En todo caso, compra ese inmueble, le paga a otra persona y se queda con una casa de 3 millones menos estos 200,000 pesos que le va a pagar al acreedor, y entonces tendrá un bien inmueble a un precio considerablemente bajo y beneficioso. Y bueno, en este caso la deuda se transmite. Si vendió, bueno, pues le está transmitiendo todo el inmueble con todas y cada una de sus cargas. Se encuentra gravado, bueno, ahora asumirá la carga, asumirá la deuda que tendrá con otro acreedor al que le debe
200,000 pesos. Pero es muy fácil, solamente llega un convenio o se le paga y en consecuencia se quedará con un inmueble. Es en algunos casos un buen negocio para aquellas personas que entienden de este tipo de transacciones. No es, digamos, para todo mundo, porque hay que entender tecnicismos muy específicos para que se pueda proteger al comprador o a cualquier persona que nosotros estemos representando. Pero bueno, esto es el caso específico de la transmisión de las obligaciones o la transmisión de los créditos, que además es una forma muy común de realizar esas transacciones mediante o de hacer circular el efectivo, o si no es efectivo, hacer circular bienes inmuebles, bienes muebles, etcétera. Por un lado, tenemos la cesión de créditos, que es lo que les platiqué hace un momento con lo del pagaré, que una persona titular, propietario de ese pagaré, lo transmite a otra en propiedad y ahora este es el nuevo propietario, nuevo titular, y ahora este es el que le podrá ir a cobrar al deudor. Y bueno, en este caso tenemos como por ejemplo lo siguiente: la situación del acreedor por otra persona a quien se le transmiten los derechos nacidos del vínculo obligacional. ¿Qué quiere decir esto? Una persona que tiene el vínculo, que tiene el derecho de exigir el cumplimiento de la obligación a otra persona, va a transmitir ese derecho de cobrar, ese derecho de exigir a otra persona, de tal suerte que esta otra persona tendrá el derecho de cobrarle directamente al deudor. Tenemos el acreedor original, que se llama cedente. Tenemos al nuevo acreedor, al que ahora será el titular, se llama cesionario. Y bueno, el deudor es el cedido, es el que tendrá que pagarle ya no a este que es el cedente, sino ahora a este que es el cesionario, a esta persona que es el nuevo titular. Y bueno, la cesión se puede dar en una compraventa, en una donación, etcétera. Sucesión de créditos. Y bueno, la cesión de créditos se hacía por novación o por una procuratio in rem suam, es decir, cuando en una novación se cancela un contrato y se pone nada más un cambio de nombre. En lugar de Juanito Pérez, el deudor le tendrá que pagar a Roberto González, por así decirlo, o sea, dan una novación. La otra es, como les digo, la procuratio in rem suam, es la cesión que se lleva a cabo haciendo uso de la representación procesal, es decir, cuando en un proceso judicial somos los acreedores, puedo yo ceder el crédito a otra persona para que otra persona siga con los trámites y se quede al final, si gana, con ese con lo que se gane de ese juicio determinado. Eso es lo que se llama la cesión, apúntenlo si quieren, es interesante, la cesión de derechos litigiosos. Es cuando un litigante, el litigante es aquella persona que está en controversia con otra, que están en una litis. La litis es el conflicto calificado por la pretensión de una de las partes y la resistencia de la otra, es la controversia. Aquella persona litigante, en este caso que está requiriendo a otra, la parte actora, puede ceder esos derechos litigiosos de demandar, de requerir a esta otra persona, lo puede ceder a una persona diversa, y en este caso se da esta situación de procuratio in rem suam, que es la cesión de derechos litigiosos. Cuestiones como este tipo de obligaciones se dan a diario. En todos los actos de nuestra empresa, en todos los actos de nuestro trabajo, vamos a pretender transmitir obligaciones, sea como créditos o sea como una obligación específica, pero se transmite de cualquier forma. En este mismo punto 6.4, transmisión de las obligaciones, antes de la litis contestatio, el mandante podía celebrar o cobrar válidamente al deudor. Para remediar estas situaciones, denuntiato, que es una figura también jurídica, es latín por supuesto, y significa la notificación que tenía que hacer el cesionario al deudor. Es decir, el cesionante, el que era el acreedor, el cesionario, el nuevo acreedor, este nuevo acreedor tiene que decirle al deudor: oye, ya no es a Juan Pérez al que le tienes que pagar, ahora es a mí,
al que tienes que hacer cumplimiento con la obligación. Y lo acredito precisamente con esta sesión, con esta transmisión de créditos que me han hecho. Por otro lado, tenemos el actio doli. El cesionario pedía al cedente una indemnización. En este caso, este cesionario, aquella persona que es el nuevo acreedor, le pedía a la otra que lo indemnizara, toda vez que surgieron complicaciones en el asunto. En el caso de la muerte del cedente, no se extinguirán los derechos del cesionario. Este murió, no tiene los efectos de un mandato. En un mandato, si muere el mandante, se termina el mandato. En este caso, al haber una cesión, la esfera jurídica o el patrimonio que tenía esta persona de cobrar, la posibilidad de cobrar, se transmite íntegramente al otro, al cesionario, que es el nuevo acreedor que podrá exigir el cumplimiento de la obligación al deudor, y nos olvidamos, de tal suerte que si se muere, no pasa nada. Tenemos esto que tiene que ver también con la transmisión de las obligaciones, que es la asunción de deudas, el deudor o subrogación de deudas. El deudor es reemplazado por otra persona que asume la deuda. Se recurrió también a la procuratio in rem suam y a la novación, que en este caso recibe el nombre de delegación. El primer deudor se le llama delegante. El nuevo deudor, es decir, ahora el que tiene que pagar, se llama delegado. Lo tenemos de manera muy clara en sus láminas. Y por otro lado tenemos el acreedor o el llamado delegatario, que es esa persona que no cambió y que siempre tuvo el derecho de cobrar. Solamente que ahora hay que advertir a quién le tiene que cobrar. Si al primer deudor, que se llama delegante, o al segundo deudor o al nuevo deudor que se llama delegado. En realidad todos sabemos que liberamos al primer deudor, al delegante, y ahora el que tenemos que exigir el cumplimiento de la obligación es al delegado. Se transmite ya no el derecho de cobrar, ahora la obligación de pagar. En este tema 6.5, que se trata de hablar y comentar acerca de la extinción de las obligaciones, es importante decir las formas por las cuales terminan las obligaciones. En algunos casos por muerte, en el mejor de los casos por el cumplimiento de la obligación, es decir, el pago, en una obligación de dar o de no hacer. De esa forma se puede manifestar el pago. Son las formas por antonomasia de extinción de las obligaciones, como lo vamos a ver en un momento. Son dos modos extintivos de las obligaciones y son los siguientes: ipso iure y ope exceptionis, por excepciones opuestas. Ipso iure, sujetas a derecho o por derecho. Por ejemplo, el pago es la forma por antonomasia, por excelencia, de cumplir con una obligación. Y por supuesto que al cumplir se extingue esa obligación, es el pago. Se debían 800,000 pesos, bueno, el hecho de hacer una transferencia bancaria por esos 800,000 pesos a la cuenta del acreedor, es una forma de cumplir con la obligación. Es la mejor forma de cumplir con una obligación determinada. Si teníamos la obligación de pintar una casa, bueno, pues el hecho de haberla terminado de pintar, bueno, es la forma en que se cumple con la obligación. Y en consecuencia, la misma obligación se extingue. Por otro lado tenemos la novación. Ya lo he comentado un poco. ¿Qué es la novación? Tenemos un contrato, imagínense aquí. La novación implica dejar a un lado este contrato y crear otro con los mismos elementos, haciéndole por supuesto algunas adecuaciones. ¿Cuáles pueden ser estas? A lo mejor el acreedor ya no es el mismo, y el acreedor, toda vez que hubo una cesión de créditos, es otra persona diferente. En este caso estamos en la novación, o de alguna forma
no quisiéramos anexar otra obligación o quisiéramos liberar al deudor de una obligación determinada. Bueno, se hace una novación. No es que se haga otro contrato. Ustedes me dirán, bueno, pues ¿por qué no hacemos otro contrato? No, porque el efecto es dejar insubsistente, dejar invalidado este primer contrato. Si hacemos otro contrato, a lo mejor tendremos que cumplir, si somos deudores, doble, porque es un acuerdo de voluntades sin atención al principio del pacta sunt servanda, que lo pactado entre las partes es ley, lo deberíamos cumplir. Por lo tanto, dejamos sin efecto este primer contrato, novar viene de nuevo, renovamos el contrato con otro, es decir, con los mismos elementos, las mismas partes, los mismos objetos, etcétera. Por otro lado tenemos la confusión de derechos, la pérdida de la cosa debida. Evidentemente, en el caso de la pérdida de la cosa, habrá que determinar quién es el responsable de esa cosa. Y bueno, pues evidentemente si ya es de imposible reparación, bueno, pues ya no se puede cumplir con esa obligación, se extingue, aunque surge una nueva, que es el pago de daños y perjuicios que podría tener la persona legitimada para hacerlo. Por otro lado, mutuo consentimiento. Hay una obligación y las dos partes se dicen o pactan, acuerdan terminar con esa obligación. Se le condona la deuda. Oye, ¿sabes qué? Ya no me pagues. ¿Sabes qué? Haz esto y ya no me pagues. Bueno, hay un acuerdo de voluntades. Por supuesto, siempre debe ser por escrito. Las palabras se las lleva el viento y si no lo hacemos así, bueno, pues no tendrá ningún efecto jurídico a menos que lo acreditemos con unos medios preparatorios a juicio. El concurso de causas lucrativas, es decir, el concurso de acreedores o la muerte del deudor. Capitis deminutio. Es decir, cuando el deudor fallezca, en algunos casos se extinguen las obligaciones. Se dan los contratos de crédito. Ustedes compran un inmueble y solicitan un contrato de mutuo préstamo con garantía hipotecaria. Bueno, normalmente en los contratos de crédito se pacta una cláusula, un seguro de vida, un seguro de muerte, para que llegue, en el caso del fallecimiento de una persona específica, se den por pagadas y por cumplidas las obligaciones. Lo mismo pasa con las tarjetas de crédito, se dan por pagadas automáticamente las deudas de esa persona. Es muy común, de hecho es lo más normal que esté esta cláusula en todos los contratos. Independientemente de eso, existiendo la posibilidad de que en algún contrato no exista, busquemos leer el contrato para que nos podamos dar cuenta de si está o de si no está. Por otro lado tenemos la ope exceptionis, es decir, las excepciones opuestas, que es la forma de combatir una acción que se nos pretenda intentar en nuestra contra. ¿Qué son las excepciones? Yo siempre digo, a toda acción le corresponde, en física es una reacción, en materia de derecho, a toda acción le corresponde una excepción. A toda acción, parte actora, que es la forma en que pretende, que demanda, la parte demandada va a oponer una excepción, que es la forma en que va a combatir, la forma en que va a resistir la acción intentada por la parte actora, de tal suerte que podrá oponer esas excepciones y defensas que tiene en su favor. Y bueno, ponemos en su lámina estas, la compensación, lo que les comenté hace un momento. Yo soy deudor, pero al mismo tiempo soy acreedor. Tú eres mi deudor, pero también al mismo tiempo eres mi acreedor. Se compensa, se celebra un contrato o simplemente oponemos esa excepción para efecto de quedar al mismo nivel. De manera vulgar o de manera coloquial se dice quedamos tablas, quedamos en el mismo sentido, en el mismo nivel, quedamos iguales. Otra es el pacto de no pretendo, el pacto de no pretender, es el pacto de no cobrar. Págame cuando quieras, se hace un contrato, no se establece fecha de vencimiento y en consecuencia no hay posibilidad de cobrar. Tenemos dentro de este tema de la extinción de las obligaciones que cuando una obligación se extingue, se disuelve, se termina el vínculo existente entre el acreedor y el deudor.
los modos extintivos de las obligaciones son los hechos a los que el derecho objetivo otorga esa función específica, como las que ya hemos comentado hace un momento. El modo normal de la extinción de una obligación es el cumplimiento, es el pago de esa prestación, es el pago, la ejecución de la prestación debida. El derecho romano antiguo se caracterizaba por exigir que para extinguir una deuda, el deudor se hiciera un acto solemne para dar por cancelada la relación. Es decir, al momento de cumplir, se tenía que hacer un protocolo para dar por terminada la obligación, para extinguir de manera definitiva esa obligación, para no entrar a la incertidumbre de si se cumplió, de si no se cumplió, de si se cumplió bien, a totalidad o solamente de una forma parcial. Este acto se llamaba actus contrarius y era similar al que era llevado para contraer una obligación. Así, si la obligación había nacido por medio de cobre y balanza, perast ad liberam, se puede dar, por supuesto, de la misma forma. ¿Qué es eso de por cobre y balanza? Es decir, teniendo especificado con toda claridad los montos, los precios, etcétera. En el caso de la extinción de la obligación también se determinarán los montos, los precios, etcétera. Otra forma fue el accipitaliato, donde el acreedor reconocía haber sido pagado. Es decir, yo ya acepto, yo ya reconozco que me ha sido cumplido con esa obligación y en consecuencia pues no hay forma de exigir el cumplimiento de esa obligación determinada. Y bueno, en el derecho de Justiniano, en la época de Justiniano, en la antigua Roma, la acceptiato sirvió para condonar formalmente una deuda. Hoy esa figura la entendemos como la condonación de la deuda. ¿Sabes qué? Te perdono esa deuda, ya no me pagues, te he condonado. Puede ser de manera parcial o puede ser de manera total. Ya no me pagues 50,000 pesos, solamente págame 30,000 y ya quedamos, ¿no? Es una forma de condonar de manera parcial. O toda vez que me salvó la vida o toda vez que realizó un acto importante para mí, le cancelo, le condono la deuda. Y por supuesto, con la desaparición de los negocios solemnes, dejó de usarse el acto contrario. A finales de la República, los modos extintivos de las obligaciones se clasificaron, como comentamos, en dos grandes grupos, el ipso iure o las excepciones opuestas. Y bueno, particularmente a lo que hace a los contratos de compraventa, es interesantísimo. Este tema vamos a revisarlo en la siguiente unidad, en la siguiente sesión, toda vez que resulta importantísimo advertir la idea de los contratos. ¿Cómo podemos determinar cuáles son las obligaciones derivadas de un acuerdo de voluntades? ¿Cómo podemos determinar cuáles son las posibles implicaciones que se dan en un acto jurídico? Nosotros como empresarios, nosotros como estudiosos de este tipo de materias, debemos advertir todas las implicaciones que tienen todos los actos de nuestra vida. Todo, como lo comentamos desde la primera sesión, todo tiene una implicación en el mundo del derecho. El comprar unos cigarros, el comprar unos chicles, el pagar un taxi, el contratar a una persona, el comprar mercancía, el vender esa mercancía, todo tiene implicaciones jurídicas. Todo interviene en el mundo del derecho y por supuesto es importantísimo que en el mundo del derecho tenga cabida las debidas precauciones. En próximas fechas hablaremos de los contratos, contrato de compraventa, contrato de mutuo, contrato de prenda, etcétera. Cualquier implicación en los contratos será analizada en la medida de lo posible en las siguientes sesiones, por supuesto siguiendo nuestro temario. No me queda más que proponerles que revisen su código civil, el código civil del estado del que ustedes pertenezcan, en el Distrito Federal, en el estado de Chiapas, en Veracruz, en donde sea, para que puedan de viva fuente
conocer cuáles son las implicaciones de todas estas obligaciones. Por supuesto, no todas las obligaciones son simples. Hay unas obligaciones modales, se les conocen así en el mundo del derecho, que son las obligaciones que tienen cierta modalidad, ciertas implicaciones. Por ejemplo, basta decir algo, yo no puedo exigir el cumplimiento de una obligación determinada si yo no acredito que he cumplido con la mía. En consecuencia, si promuevo ante un tribunal, no me van a hacer caso, porque me van a decir, oye, está bien que tú exijas, pero no es posible que lo hagas si no has cumplido con lo que a ti te tocaba. Cuestiones como esa, las modalidades de las obligaciones no son parte de este curso, pero son importantísimas para todo el mundo, sobre todo para personas que estamos en esta licenciatura de Administración y Comercialización y que quizá nos dedicamos a ser empresarios, a administrar una empresa o a trabajar en una empresa. Para todos nos sirve este conocimiento de las obligaciones. No me queda más que despedirme por el día de hoy, invitándolos a que repasen sus sesiones, cualquier situación, cualquier duda, acudan con su asesor, que seguro estará pronto y expedito para resolver cualquiera de sus dudas. Nos vemos la próxima.